Estamos ciegos, por el gurú del neuromarketing y experto número uno en neuroinnovación, Jürgen Clary. Capítulo 1. Yo era el más ciego de todos, pero me cansé de adivinar. Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. José Saramago. Creo que es difícil hablar de uno mismo. Siento que es más fácil decir quién no soy. Para explicar un poquito quién sí soy, en realidad no soy un antropólogo, no soy científico ni pertenezco a las ciencias sociales ni científicas. En realidad mi bagaje y mi experiencia se fundamentan en la publicidad. Siempre me ha gustado y he disfrutado comunicándome y tratando de entender la mente humana. Mi conocimiento se fundamenta en haber trabajado con cientos de profesionales y académicos de las diferentes disciplinas científicas, además de haber estado siempre cerca de gente sumamente capaz en el mundo de la antropología, la sociología y la semiótica. He sido y aún lo soy un estudiante atento. Si algo me caracteriza es tener la capacidad de aprender con velocidad y reaccionar al conocimiento como una esponja. Pero al mismo tiempo soy sumamente pragmático y objetivo. Estoy enfocado en los negocios. Me considero un vendedor intuitivo, un estudioso de los métodos para encriptar, comunicar y vender de la manera más efectiva. Me gusta investigar cómo conectar con la gente a nivel emocional, para poder conquistar sus corazones y así lograr una apertura y aceptación del discurso de venta, el diálogo. Todo esto con el fin de que el consumidor adquiera los productos y servicios que desee. El haber sido antropólogo me habría limitado la manera de ver las cosas. El espíritu social que tiene un antropólogo jamás me había llevado a entender que la antropología también sirve para generar procesos comerciales. ¿Qué habría sido de mi carrera si hubiese estudiado neurología o biología? No ser un especialista científico ayuda a poder sacar de cada una de las especialidades la parte más valiosa para crear un proceso de conexión emocional efectivo. No ser un neurocientífico, sino más bien un pragmático, ayuda a ser más eficaz y libre para crear una metodología que logre interpretar y seducir al consumidor. Permite obtener el conocimiento de estas ciencias para lo que nos interesa saber realmente cómo usarlas para conquistar a los consumidores. Les cuento un poco de la historia de cómo surgió este conocimiento y de la inspiración para crear, promover y liderar este movimiento filosófico y mercadológico ambicioso y trascendente. Mis padres no son norteamericanos, ellos simplemente andaban haciendo sus maestrías en San Francisco, lugar vecino donde nací. A los 8 años de edad me llevaron a vivir fuera de Estados Unidos y después de graduarme de bachiller empezó mi travesía nómada. Gracias a ella viví en varios países y aprendí de distintas culturas. Todas estas vivencias te abren la mente y te permiten descubrir que existen varias formas de ver el mundo y de hacer las cosas. Me da mucha lástima saber cómo hay tantos norteamericanos que nunca han salido de sus fronteras y creen que lo mejor está ahí. ¿Cómo entender y comprar si no conoces? Cuando viajas aceptas que hay algo más allá de tus fronteras. Además, cada país me llevó a tener una necesidad instintiva de supervivencia dentro de cada cultura para ser aceptado socialmente y poder convivir de manera adecuada en cada entorno. De este modo me he formado como una persona sumamente abierta, con pocos tabúes. Así logré ser muy feliz en todos los países y los llegué a sentir como propios. Vivir en 5 países y especialmente en Estados Unidos me dio la oportunidad de conectarme con muchas subculturas, convivir con alemanes, mexicanos, italianos, chinos y franceses me abrió la mente. Comprendí la importancia de saber interpretar los códigos culturales. Esto me hizo muy sensible e intuitivo y me hizo establecer grandes amistades y relaciones a largo plazo. Desde joven tuve la habilidad de leer un poco de poder intuitivo para interpretar y descubrir las intenciones de la gente. Desde pequeño, cuando mi padre llevaba gente a almorzar o a cenar a la casa y no la presentaba, yo iniciaba de forma inconsciente un proceso de lectura del personaje. Muchos de ellos podían ser amigos, algunos socios futuros o compañeros de negocios. Desde muy pequeño
Descubrí en mí la habilidad para leer comportamientos y movimientos gestuales y corporales. Creo que hasta podía tener habilidades especiales para interpretar las palabras que usaban y aquellas que no usaban. Me sorprendía mi fuerte nivel interpretativo de lo que no decía la gente, pero sí sentía. En varias ocasiones le dije a mi padre que no se asociara con diferentes personajes, y él me decía que yo era muy joven. A través del tiempo simplemente sucedía lo intuido o aquello que había podido leer. Ayer fue una intuición, hoy tengo la técnica. Todo era parte de un juego que luego se convirtió en la base y la razón de ser una carrera que me llena de pasión y satisfacción. Me siento afortunado por tener la capacidad y sensibilidad para leer e interpretar los comportamientos y emociones de la técnica, de la gente. Y hoy es una técnica probada y siento la necesidad de compartirla con la mayor cantidad de gente posible. Publicista desde la infancia. A los 11 años me inicié en el mundo de la publicidad. Cuando mi primo Tonsi era candidato a la presidencia del colegio, seguramente él, al descubrir las capacidades que yo tenía, me pidió que hiciera los carteles y panfletos que iba a repartir dentro del colegio. Es así como inicié una larga carrera como comunicador, investigador y publicista. Y me di cuenta de que la mejor forma de conectar emocionalmente a través de la comunicación no es tan fácil como expresar lo que quieres o crees. El fin efectivo es comunicar lo que la gente quiere escuchar. Ahí es donde se fundamenta todo este proceso. Fui publicista muchos años y llegué a ser parte de la familia Ogilvy y Mather en las gloriosas épocas de Shelley Lazarus. Manejar cuentas importantes y vivir todas esas experiencias extremas me lleva a concluir que el resultado final de la comunicación y la publicidad no está fundamentado en lo intuitivo únicamente, ni en lo que crees que debe ser, sino también en el conocimiento profundo del consumidor para lograr ofrecerle lo que está buscando, aunque no sepa qué es lo que quiere. Mi carrera empieza a girar hacia la investigación y planeación estratégica, más que hacia la creatividad. Junto a mi socio, un ser sumamente creativo con raíces en la planeación estratégica, comenzamos a hacer muchos énfasis en la importancia de estudiar al consumidor con profundidad para entender sus necesidades emocionales. Eso era más importante que ganar premios publicitarios con anuncios de televisión sorprendentes. Quisieran reír más que comprar. A principios de los años 90, hablar de publicidad emocional o branding emocional era un discurso entendido por pocos y aplicado por menos. Esto generó dentro de nosotros un conflicto. Queríamos resultados económicos para nuestros clientes. Era muy difícil y riesgoso manejar millones de dólares en inversión publicitaria y no saber qué responderle al cliente cuando preguntaba si la campaña iba a funcionar y iba a ser exitosa. Cuanto más subían los montos, más conflicto ético sentía. En la gran mayoría de los casos no había otra alternativa que decir que sí, pero después, el final del día, apoyado en la almohada, me ponía a pensar qué pasaría si ese fuese mi dinero. ¿Realmente estaría dispuesto a hacerlo? Me da cuenta que no era tan fácil como decir si iba a funcionar. Vamos adelante con esa inversión. A pesar de que sabíamos y habíamos probado que la gran intuición del publicista es la herramienta de su éxito, sentíamos que tenía que haber un modelo más científico para descubrir de forma fundamentada cómo piensa la gente, saber por qué dice una cosa y hace otra. Con esto podríamos ayudar a dar resultados. Fue entonces cuando un grupo de publicistas y mercadólogos tuvimos la idea de salirnos de la industria y emprender un camino largo de descubrimiento acerca de cómo interpretar la mente humana. Fue un proceso sumamente largo. El método tardó mucho más de lo que yo pensaba en funcionar. Nos llevó más de 8 años para que empezara a dar resultados estables. Con una sola ciencia era imposible. Primero aprendimos de la Academia de la Antropología, luego nos fuimos a buscar profesionales en psicología. Más adelante nos dimos cuenta de que la respuesta estaba más allá de las ciencias sociales. En la neurología había mucho conocimiento útil. Sabíamos que en Estados Unidos estaba ese conocimiento y entre Estados Unidos y otros países fuimos juntando las diversas partes.
En este proceso conocimos mucha gente brillante de distintas especialidades y profesiones. Nuestro trabajo no solo era crear el método, sino convencerlos de crearlo con una retribución a largo plazo, para así sumar lo mejor de cada una de las ciencias sociales y biológicas y lograr interpretar la mente y conducta humana. Es eso lo que hemos logrado, después de varias pruebas y errores, con la colaboración infinita de cientos de personas. No teníamos ni dinero, ni estudios especializados para crear el método. Nada de esto habría sido posible si no hubiera sido por mi terquedad y poder inspiracional para sumar a los académicos y científicos al sueño. Muchas personas me preguntan si el método siempre funcionó y me gusta ser honesto. Falló mucho. Sin embargo, desde su inicio superó el mediocre Focus Group. El modelo de interpretación del subconsciente colectivo de las masas era un proceso muy complicado. Teníamos que lograr que tuviera aún más candados de seguridad para poder garantizar un resultado mucho más científico, creíble y efectivo para los negocios. El método Mincup tiene más de 12 años, mejora cada día debido al constante uso y la participación en nuevos retos y experiencias en 100 diferentes países. El método siempre ha estado abierto a propuestas. Por ejemplo, nuestros clientes son grandes colaboradores. Es producto de una co-creación de más de 300 profesionales en 8 países, de 3 ciencias sociales y una biológica. Al integrar todas estas diferentes ciencias en un solo modelo, podemos garantizar aún más el resultado, porque como digo yo, una o dos ciencias pueden fallar, pero 4 está difícil que fallen. Maldito ego, no nos deja aceptarlo. Es duro reconocerlo, pero si nos ponemos a analizar la forma sincera y honesta, ¿cuál es nuestra situación como mercadólogos y publicistas frente a otros profesionales? Nos damos cuenta de que realmente somos los ganadores absolutos del error y de las fallas constantes dentro de la labor profesional. Si nos ponemos a comparar nuestro gremio e industria con otros profesionales como los pilotos de avión, los médicos o ingenieros civiles que construyen puentes y edificios, los contadores o los músicos, notaremos que nos equivocamos más que todo. Constantemente no damos los resultados que nuestros clientes esperan y es por esto que se construyen tan pocas relaciones a largo plazo. Duele aceptarlo, pero los publicistas, comunicólogos y mercadólogos somos el sector más ineficiente de todos. Me queda claro que nuestro sector también ha lanzado al cielo muchas empresas, además de brindar un gran respaldo a sus procesos de éxito y crecimiento. Sin embargo, somos inconstantes en el éxito y seguimos cometiendo muchos errores e inversiones que son un fracaso. En esta industria siempre se ha mirado con sospecha a la ciencia y la metodología. La intuición y la creatividad han sido más valoradas. Y por qué no decirlo, la intuición ha hecho a los grandes líderes y los ha llevado a ser tan exitosos. Lo dice Malcolm Gladwell en Blink. Todo líder es líder por su capacidad subconsciente e intuitiva de toma de decisiones. Lo cierto es que la intuición ha llevado al éxito a grandes líderes y empresas, pero también los ha quebrado. Hoy una estrategia no puede estar basada solo en la intuición de un equipo, pues hay mucho dinero en juego y además cada vez resulta más difícil mercadear, comercializar. La intuición debe estar sustentada en un profundo conocimiento de la mente del consumidor y planeación estratégica que hagan que se vuelva realidad para poder ser más exitosa. La intuición sirve de mucho y logra resultados, pero uno debe respaldarla con investigación y planeación estratégica. De lo contrario, el riesgo de innovar es demasiado alto. Yo me retiré hace más de 14 años de la industria publicitaria y ahora que soy coach de las grandes empresas y las top 10 agencias de publicidad, me sorprende realmente ver a estas agencias a nivel internacional trabajando técnicamente igual los últimos 20 años. Durante este tiempo, los profesionales realmente se han preocupado por crear modelos y métodos para poder interpretar al consumidor y cubrir las exigencias subconscientes del cliente. No creo que toda la culpa sea del publicista. Es más,
Creo que tiene aún más culpa el cliente por no invertir dinero y tiempo para el proceso. Cliente y publicista son claves para encontrar información relevante para el consumidor. Constantemente veo que se implementan estrategias tan importantes y millonarias de promoción, activación, publicidad y comunicación sin tener la información necesaria. Los procesos investigativos previos realizados por los planes de una agencia de publicidad, si los tienen, duran no más de 10 a 15 días y en casos regulares de 5 a 6 días. En dichos procesos los investigadores salen a caminar, preguntar, entrevistar y navegar en la web. Y así tratan de encontrar conocimiento del consumidor para luego detonar el proceso creativo estratégico, casi siempre con técnicas no tan profundas, ya que no cuentan con tiempo y menos con presupuesto para lograr algo contundente. Sin embargo, salen a ver cómo están funcionando las cosas en el exterior y esto es mejor que nada. Creo también que los publicistas tienen culpa y responsabilidad en algunos casos al exigir a su cliente tiempo y atención al conocimiento del consumidor. Así como tenemos los mejores socios, aliados y amigos publicistas, en otros casos muchos de nosotros investigadores somos mal vistos por algunos publicistas, quizá porque sienten que somos una amenaza. Es una manera de proteger su negocio. Lo bueno es que son cada vez más los publicistas que entienden que vale la pena conocer otros métodos y que los nuestros están alineados con su proceso creativo, que les sirve para arriesgarse menos. Esta imperante necesidad de lograr más ventas y resultados y minimizar los riesgos y las fallas constantes ha hecho que los clientes contraten con más frecuencia empresas de investigación. Volvemos al crecimiento del uso de las competencias antropológicas, etnográficas y de neuromarketing, que busca esos insights y el conocimiento necesario para alinear a los distintos agentes de activación y comunicación. Pero sucede también que la información no es recibida de la mejor forma. Los documentos llegan a las manos de los creativos y generalmente son casi obligados a usar esta información, aunque no crean en ella. Para ejecutar el proceso creativo, muchos de ellos creen que esto limita la creatividad. Cientos de veces he escuchado cómo los creativos desacreditan a las empresas de investigación y los descubrimientos obtenidos por miedos y paradigmas erróneos. Yo simplemente lo veo así. Todo gran insight vive por tres infaltables momentos. El primero es rechazado absolutamente, el segundo es aceptado parcialmente y el tercero es aceptado como un gran ingrediente de éxito. Lo nuevo y diferente regularmente es incómodo, incomprendido y rechazado. Más adelante les explicaré por qué es tan importante que las personas dedicadas a la investigación, al marketing, a la comunicación y a la publicidad trabajen solidariamente en el proceso de obtención de la información estratégica para generar los cimientos de la planeación estratégica de todos los escenarios de negocio. Debemos aceptar que el proceso de gestación conceptual comunicacional no ha cambiado mucho hoy. El cómo se hace una campaña publicitaria de comunicación de una gran marca en el mundo es muy similar a cómo se hacía 10 o 20 años. Creo que todos hemos sido culpables de la falta de invención o actualización, y es por eso que somos cómplices de la cantidad de errores y dinero que se pierde. ¿De qué está hecho el método? De la antropología trajimos todo ese conocimiento profundo acerca de lo que hace trascendente o relevante al ser humano, es decir, cómo trascendemos a través de actos y procesos. Hoy la antropología y la etnografía han logrado grandes espacios y credibilidad en situaciones donde se requiere interpretar otras culturas lejanas a la tuya. Por ejemplo, Intel estudió con antropólogos por años a los asiáticos para innovar los procesadores del futuro para esos mercados. La antropología de mercados estudia al ser humano, sus relevancias, miedos y tradiciones, para así interpretar su constructo social y cultural. Hace un puente clave entre la relevancia de la vida del ser humano y las marcas, los productos y servicios. La psicología nos ha dado la posibilidad
de entender por qué la gente siente lo que siente, piensa lo que piense y hace lo que hace. Existen cientos o miles de modelos psicológicos estudiados y probados que son la base del modus operandi de la mente humana. Hoy, el neuromarketing presume saber y descubrir muchas cosas que fueron descubiertas por grandes psicólogos en los años 50 o 60. Por ejemplo, creo plenamente que en esta década del siglo XXI se puede decir y constatar que un psicólogo sabe más y puede interpretar de mejor forma muchas cosas que un fMRI, una resonancia magnética funcional, última generación utilizada por un mercadólogo. Cuando se trata de conexión emocional con productos, los psicólogos contemporáneos le llevan por lo menos 10 años de avances al neuromarketing, pero hoy de la mano estamos logrando mucho. En sus inicios la psicología era la más utilizada para poder interpretar al consumidor y lo hacía especialmente con ejercicios proyectivos que seguían siendo valiosos. Sin embargo, cuando el ser humano entra a interactuar con la sociedad, su tribu, sus miedos y exigencias sociales hacen que cambien radicalmente sus percepciones, respuestas y significados de las cosas. Por eso decidimos introducir conocimiento sociológico al método para interpretar que toda toma de decisión tiene gran influencia social. Posteriormente nos dimos cuenta de que había muchas cosas que la gente no decía, pero sí sentía o pensaba en lo más profundo. Era a partir de estas cosas como se generaba el proceso de conexión o de relación emocional. Entonces empezamos a usar técnicas psicoanalíticas, con las cuales logramos interpretar el inconsciente del ser humano. Y la travesía no terminó allí. Luego descubrimos el poder de lo simbólico. Aprendimos que el ser humano es la única especie en la faz de la Tierra con capacidad simbólica. Y es por esto que nos acercamos a la semiótica, que es la disciplina que sabe cómo interpretar los signos, su estructura y la relación entre el significante y el concepto del significado. Pero aún no podíamos interpretar los actos y reacciones. El comportamiento del ser humano seguía siendo un misterio. Es allí donde encontramos en la biología y la etología grandes explicaciones a grandes hipótesis. Allí nos volvimos fanáticos de lecturas biológicas, de las conductas subconscientes. Invitamos al equipo de gente experta en biología, etólogos que estudian el comportamiento animal. La etología del griego ethos, costumbre, y logos, razonamiento, estudio, ciencia, es la rama de la biología y la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en libertad o en condiciones de laboratorio, aunque son más conocidos por los estudios del campo. Los científicos dedicados a la etología se denominan etólogos. La etología corresponde al estudio de las características conductuales distintivas de un grupo determinado y cómo éstas evolucionan para la supervivencia del mismo. La etología es la ciencia que tiene por objeto de estudio el comportamiento animal. Los seres humanos también forman parte del campo de estudio de la etología. Esta especialización se conoce con el nombre de etología humana. Creemos que desde la posición biológica encontramos una de las mejores formas de hallar la respuesta acerca del por qué somos como somos. Finalmente descubrimos las neurociencias que nos muestran cómo funciona el cerebro y la mente, cómo el cerebro asimila, interpreta y reacciona a los estímulos, porque al ser tan diferentes entre una cultura y otra somos tan parecidos neurológicamente. Nuestra tarea es aplicar esta ciencia fascinante a las necesidades latentes del mercado. Nosotros no inventamos nada, solo integramos un método entre inventar e integrar. Existe una gran diferencia. El método fue creado bajo la habilidad y sensibilidad de reunir las diferentes técnicas, ciencias y modelos para poder interpretar el motivo subconsciente, inconsciente de la conexión producto-emoción. El misterio de por qué hay cosas a las que la gente se conecta o no. No debemos caer en lo que dice la gente, pero no hace. Debemos alejarnos de lo que la gente dice para interpretar mejor y así saber por qué
y qué es lo que hace que seduzca y se conecte con un estímulo, producto o servicio. Nuestro método promete el poder interpretar los significados subconscientes e inconscientes del consumidor. Esta técnica también acelera de una forma más efectiva la obtención de información y conocimiento. Muchas veces los prejuicios hacen que esta persona llamada consumidor no acepte algo por miedo a que no cumpla con los requisitos y las necesidades lógicas conscientes, y también las ilógicas emocionales. Por eso, el método tiene de forma no invasiva el poder interpretar la mente humana y ver cuál es el significado y el simbolismo creado a través de los años, que hace que se conecte o desconecte con una promesa de un producto o servicio. Gente clave. La columna principal del modelo está funcionada en el conocimiento neurocientífico de Paul Dot MacLean, 1952. Él explica que el cerebro en realidad tiene tres cerebros, que están interrelacionados entre sí. Cabe aclarar que después de tantos años, este concepto está totalmente desactualizado, y hoy la neurociencia moderna nos explica con mayor claridad que existen muchas zonas cerebrales. Sin embargo, el concepto es práctico y por consecuencia vigente para el caso. Esta fue la primera luz neurocientífica en los años 90 que tuvo Minkowitz para saber cómo funciona el cerebro en los procesos de toma de decisiones. Más adelante explicaremos cómo funciona la teoría del cerebro triuno. También trajimos al método del conocimiento y los principios psicoanalíticos para estudiar el inconsciente. Hicimos nuestras las teorías de Sigmund Freud, muy polémico, así como de quien fuera su discípulo. Carl Gustav Jung, Freud y Jung coincidieron en muchos principios, pero finalmente terminaron peleados. En este negocio de los modelos y principios de interpretación de la mente humana, créanme, no es nada fácil salir ileso y sin detractores. De Carl Jung recibimos el conocimiento y los modelos de interpretación del inconsciente colectivo de las masas. Aprendimos cómo poder llevar esa información a un arquetipo que puede ser interpretado como parte fundamental del proceso de conexión. Es por esto que la última versión del método Minecraft termina en un entregable que está fundamentado en la teoría de los arquetipos de Jung. El profesor Gerald Salman de la Universidad de Harvard nos enseña cómo procesa la mente humana y cómo reacciona ante las metáforas. La mente no piensa en palabras, sino en metáforas. Y en la medida que nosotros podamos obtener información para luego crear una metáfora, el cerebro se estimulará positivamente ante el mensaje. ¿Y por qué no citar al sobrino astuto y ambicioso de Sigmund Freud, Edward Bernays, publicista de origen austriaco, cuya familia se fue a vivir a Nueva York? Pese a haber estudiado agricultura, se consagró como publicista al utilizar el conocimiento de su tío, lo que le permitió conectar con las masas y hacer la transferencia de este conocimiento a un sistema simbólico. Bernays es el primer publicista de esa época. Estos personajes se llamaban publirelacionistas. Eran personas que no se podían identificar con la propaganda, que era mal vista socialmente. Él sabía cómo modificar el pensamiento colectivo de las masas y generar necesidades, algo muy útil en pleno Fordismo. Una época en la que se pasó de producir 10 carros al mes a 400, aunque la gente aún no sentía necesitarlos. En los tiempos de Bernays las mujeres no fumaban, era mal visto, pero él logró hacer una revolución social en pocos minutos. Ocurrió durante un desfile del 4 de julio. Invitó a mujeres de la alta sociedad a desfilar y las incitó a que justo cuando estuvieran frente a la tribuna de prensa sacaran de sus gabardinas sujetas a su liguero las cajetillas y luego encendieran un cigarro. En sincronía, cada una de ellas fumó el cigarro con mucha seguridad, para luego dejar la mano y el cigarro en la misma posición
que la antorcha de la Estatua de la Libertad. Así, mandaron un mensaje, una metáfora, un simbolismo muy fuerte de la liberación femenina. El cigarro se convirtió en pocos minutos en símbolo de libertad frente a lo que fuera una prohibición machista. Esta fotografía se publicó en The New York Times y después en cientos de periódicos. Esa es una situación que hace que el inconsciente colectivo y el significado del cigarro cambien fuertemente. Posteriormente, aprendimos de Conrad Lorenz el significado de las improntas, que son los primeros recuerdos que uno tiene en la vida. Las improntas generan todo el posicionamiento y nuestra conexión emocional con los productos y servicios por el resto de nuestra vida. De Jacobs y Zafiro aprendimos la integración del conocimiento de la psicología contemporánea. Capítulo 2. Prueba de la ceguera de los mercadólogos. Me cansé de adivinar, me sentía el más ciego de todos. Como mencioné antes, somos de los profesionales más ciegos y los que más equivocaciones cometemos. De acuerdo con un estudio reciente en Estados Unidos, pertenecemos a uno de los sectores con más rotación. El promedio de permanencia en el puesto de mercadotecnia es solamente de 18 meses. El porcentaje de cambio de relaciones a corto plazo y cambio en agencias de publicidad en América es de menos de 2 años. Y eso se da porque no hemos encontrado la forma de dar resultados y lograr el éxito que todos esperamos en proyectos en los que estamos involucrados, pero poco comprometidos, con un resultado final que se transfiera en resultados económicos. En un desayuno donde hay huevos y tocino, la gallina estuvo comprometida, pero el cerdo estuvo involucrado. Somos un gremio ciego. En este capítulo les presentaré unos datos y algo de información acerca de por qué puedo asegurar que somos el sector con más profesionales ciegos. Un estudio reciente que realizamos en los Estados Unidos demuestra que pertenecemos a uno de los sectores con más rotación. El promedio de permanencia en el puesto de mercadotecnia es solamente de 18 meses. Un estudio de 2009 realizado por Minco nos dice que de cada 10 compañías publicitarias, solo 4 cumplen las expectativas que buscan los clientes. De cada 10 promociones, solamente 5 cumplen las metas. Y de cada 10 lanzamientos de producto que se realizan en los Estados Unidos, solamente 2 cumplen el plan establecido. Como verán, somos más socios de los fracasos que de los resultados, y por eso es tan importante ser fríos y contundentes en entender nuestra situación, para poder abrir los ojos y dejar atrás la ceguera tan profunda que tenemos. Además, existe información y pruebas en varios estudios que muestran el terrible resultado en el mundo de la innovación. The Dublin Group cita que el 94% de los procesos de innovación fracasan a pesar de saber que el resultado positivo o negativo de cualquier proceso de venta de productos y servicios no solamente es por la mercadotecnia, la publicidad y la comunicación, sino por las operaciones en la financiación y tantas cosas que influyen en el resultado final. También hemos visto que cuando los productos tienen una promesa y un marketing contundente, independientemente de que las otras estrategias sean mediocres, esos productos con grandes promesas llegan lejos y generan ventas a pesar de todo. La innovación falla por varios motivos, pero para mí el más contundente es la falta de comprensión del consumidor. Lo que creo atemoriza a todos los empresarios que deciden invertir en innovación, llevándolos en muchas ocasiones a preferir no tomar el riesgo y no innovar. Sin embargo, el evadir dicho riesgo se genera uno aún más alto, pues si no innovamos no damos resultados. Una empresa que no es innovadora no es exitosa. Ser innovador es la fórmula más cercana al éxito, lo que más compromete al éxito. No debemos dejar de innovar. Sin embargo, debemos entender que para hacer innovación debemos tener método, un conocimiento profundo y saber trabajar con técnicas que hagan el proceso mucho más científico y arriesguen menos. No solo los recursos de la empresa, sino todo el tiempo que se invierte en esos procesos. La innovación falla 95%. Larry Cayley. De cada 10 campañas publicitarias, solo 4 cumplen las expectativas que tienen los clientes.
Survey Minecraft. No quisiera quitarle el mérito a los grupos de mercadeo comerciales y de comunicación de las marcas que voy a nombrar a continuación. Sin embargo, voy a contarles las historias. Si las empresas transnacionales cometen estos errores, imagínense en el riesgo que tienen las empresas medianas o pequeñas. Esto es un resumen de varios casos de estudio que hemos podido obtener, realizar y documentar. Caso Kodak. Durante muchos años yo trabajé para la empresa y marca Kodak. Le dimos muchos éxitos, pero también bastantes fracasos. La ceguera de la junta directiva y el equipo comercial y en mercadotecnia casi extermina a esta gran empresa. La compañía llegó a tener el monopolio total de venta de cámaras fotográficas, ya que eran líderes en el mundo entero. El imperio Kodak era dueño absoluto de todo lo que tenía que ver con memorias fotográficas. Decir Kodak era decir foto, y decir foto era decir Kodak. En un momento llegaron a un debate, si debían apostarle a la era digital o a la era análoga, o debían esperar a que la era análoga se muriera para que la era digital se activara. Esa ceguera indecisión hizo que entraran sin fuerza a la era digital 2 o 3 años más tarde, de lo que debían haberlo hecho. Todo esto pasó por esa falta de sensibilidad con el consumidor y por no saber lo que la gente estaba buscando. Ellos no tuvieron la capacidad de ver, lo que trajo como consecuencia que redujeran el porcentaje de ventas a una cifra mínima, dejándole un espacio enorme a muchas compañías que no eran tan fuertes y no estaban jugando dentro de la industria, y que hoy en día son imperios de ventas de cámaras digitales fotográficas como Sony, Panasonic, Samsung, etc. Todas lleva bastantes años y genera grandes innovaciones, y sin poder invertir en campañas publicitarias. A fines de la década de 1990 y a principios de la 2000, los anuncios de Kodak eran provocativos. Hoy llevo muchos años sin ver uno. Están reducidos a tratar de abrir los ojos y entender más al consumidor, logrando pequeños éxitos para rescatar pobremente su participación del mercado. Después de tantos años lograron entender una partecita del consumidor y por eso han podido lograr algo de éxito con un nicho bien importante de mercado, la mujer. Se concentraron en sacar la cámara fácil, la cámara que la mujer quiere, esa cámara con pocos botones. Puede sonar machista, si es que no hay explicación. Gracias a esta observación e insight es que pudieron comenzar a recuperar participación de mercado. Kodak cuenta ahora con kioscos de impresión y produce impresoras y comercializa papel especial. Además, está incursionando en la telefonía celular con un smartphone, el Electra, inspirado en una de sus cámaras de 1941. Caso Mattel. Barbie es una muñeca de la marca Mattel que acaba de cumplir 50 años de vida. Fue creada por una generación completamente distinta a la de hoy. Barbie se ha visto afectada por una muñeca que se llama Bratz, que fue codificada para una nueva generación y que en muchas ocasiones molesta a la mamá por su estética agresiva, con ojos pintados y labios grandotes. Sin embargo, esta muñeca no fue creada para las madres, sino para sus hijas, quienes realmente ven el mundo de una forma totalmente diferente. Esta historia es sarcástica y muy interesante, pues parece ser que fue un diseñador de Mattel el que hizo los primeros bocetos y conceptos de esa muñeca agresiva. El diseñador Carter Bryant encontró los insights de la nueva y revolucionaria muñeca. En un proceso de observación, a la salida de los colegios norteamericanos, Bratz, con su cuerpo flaco y labios gruesos, se convirtió en un éxito. Hoy, Barbie no es muy cool en su motorhome rosa junto a Ken. Bratz se usa por transgresora y cool, tomando martinis con sus amigas, sin tener a Ken. Supongo que este diseñador, como muchos creativos que he conocido en la vida, dentro de los que me incluyo, eran frustrados por no lograr cambios e innovaciones obvias en los productos y en las empresas. Él luego vende el concepto de Bratz a Isaac Larian, gerente de MGA. El creativo logra vender al inversionista el concepto para crear esa muñeca y termina siendo fabricada por esa empresa. En pocos años, Bratz gana más del 30% de participación del mercado. Sin embargo, Mattel aún no veía ese tipo de producto y lo negaba. Y como no podía competir conceptualmente,
y Brad seguía comiéndose la participación de mercado de Barbie, decidieron demandar a MGA. Bratz invirtieron más de 10 millones de dólares con los mejores abogados para que la muñeca regresara a casa. Esto es un claro ejemplo de que muchas veces tenemos el concepto de innovación frente a nosotros y no lo vemos por la ceguera que tenemos. Y solamente cuando se convierte en una realidad abrimos los ojos. Caso McDonald's. Hace muchos años la gente decía que ya no quiere consumir sus hamburguesas porque engordaban y estaban llenas de grasas malas para el colesterol. Era una época en la que la gente decía que comer sano era lo más inteligente. Es entonces cuando McDonald's decide invertir mucho tiempo y recursos en cambiar sus productos y volverlos más sanos. Decidió extender su menú con información totalmente errónea del consumidor, que no tenía la menor idea de lo que estaba sintiendo o por lo que sentía. En esos mismos años la competencia Burger King creó una hamburguesa sumamente indulgente y agresiva en su contenido, llena de queso y tocino, con diferentes ingredientes que hacen que el cerebro se conecte con ese producto. Se trata de la hamburguesa doble Staker, que fue tan aceptada que luego crearon la triple y hasta la cuádruple Staker, una de las hamburguesas más exitosas del menú de Burger King. Lo curioso de esto es que ellos empiezan a crear estas hamburguesas mucho más grandes, más indulgentes y engordantes. Y en esos tiempos en los que aparentemente los consumidores querían comida más saludable, fue así como Burger King logró que el mercado se empezara a fijar mucho en ellos. La gente puede desear comer sano, pero todo indica que esos son productos de nicho. Para entender lo incongruente que es el discurso del consumidor, les cuento un caso de éxito creado por un emprendedor que se cansó de este discurso mentiroso, que la gente quiere comer sano, y decidió ayudarlos a comer lo que querían, dándoles productos dañinos a través de su indulgente menú de restaurante Heart Attack Grip, la parrilla del ataque del corazón. La gente dice que quiere comer sano, pero su mente inconsciente va por comida indulgentemente dañina. Quieren comer cosas agresivas y nocivas para su salud. Este emprendedor empieza a vender cigarrillos sin filtro, bebidas energéticas y unas hamburguesas gigantes que se llamaban Bypass Burger. Hasta crea una hamburguesa con 4 pedazos de carne llamada Cuádruple Bypass, que si el cliente decide comérsela, unas meseras disfrazadas de enfermeras lo llevan en una silla de ruedas a su carro para otorgarle a esa persona un reconocimiento por comer lo que se le antoja sin importarle su salud. Es sorprendente, pero las personas necesitan alimentos que los satisfagan más allá del concepto de una buena nutrición. Es ahí donde se debe tener cuidado en hacer lo que la gente pide, porque todos dicen que deben y quieren comer sano, pero al final del día, los productos funcionales o nutricionales tienen una pequeña participación dentro de los portafolios. La ceguera no permitió que McDonald's atendiera la necesidad subconsciente de la gente. Caso Motorola. Hace ya unos años, la gran mayoría de los ejecutivos de la compañía tenían un aparato hermoso y muy querido por todos llamado Motorola. Esta fue una empresa con gran tecnología, gran desarrollo e innovación, pero con poco sentido antropológico que le permitiera ver lo que el consumidor estaba realmente buscando y que le permitiera darse cuenta de que a veces en la sencillez tecnológica está el resultado y no en toda esa cantidad de funciones y grandes aparatos o desarrollos tecnológicos. Fracasaron y la empresa tuvo que ponerse en venta. Motorola, que fue una de las empresas más innovadoras en telefonía celular, perdió la batalla contra un aparato llamado BlackBerry, que luego fue desplazado por el iPhone. Estos dos aparatos conquistaron muchísimos mercados, principalmente por el éxito coincidencial de BlackBerry y Messenger Yap. En pocas palabras, Yap. El poder real del fenómeno BlackBerry recibió nacer rápidamente a proveedores, amigos, familia, etc. a través de un chat sumamente contagioso, instructivo y efectivo. Sin embargo, no me queda claro si esa estrategia fue pensada desde el inicio o fue consecuencia casual de una tendencia. El hecho de que primero BlackBerry y hoy en día iPhone han detentado el liderazgo en el mercado entre hombres de negocios en docenas de países. Eso fue
lo que logró que destronaran a Nokia y Motorola. Caso Kmart. Las tiendas de autoservicio Walmart y Kmart nacieron casi en el mismo año. En los años 90 vendían cosas similares, pero a través del tiempo se marcaron las diferencias. Kmart ha hecho mucho, pero ha tenido poco éxito. Algo similar ocurrió con Sears, líder en el negocio departamental en el mundo y que hoy está reducido a nada. Caso American Airlines. Ese gigantesco optó por desaparecer las cobijas, las almohadas, las bebidas alcohólicas, la comida y los pasabocas para reducir costos. De seguir así, hubiesen desaparecido también al piloto. El enfoque de bajar costos constantemente y no estar preocupado por conocer al consumidor y entender las necesidades reales oculta del mismo provoca ceguera y hace que la marca se desconecte. En cambio, JetBlue decidió poner televisores en todas sus sillas, con el fin de que la gente estuviera feliz viendo televisión gratis en sus vuelos. Conociendo la importancia del televisor para la cultura norteamericana, hicieron una buena observación y tomaron gran decisión. JetBlue además tiene servicio ilimitado gratis de snacks y refrescos, mientras que Continental retiró los snacks y las bebidas gratis. La estrategia es sumamente exitosa, pues conquista la emocionalidad y posiciona el amor de la marca ante el consumidor. Por otro lado, Southwest Airlines, en su estrategia por conquistar el mercado y dar más y mejor calidad, decidió poner sillas de cuero a su flota. Es sumamente costoso, pero ofrece más comodidad. JetBlue y Southwest se convirtieron en las aerolíneas favoritas y en una de las más exitosas en Estados Unidos. A pesar de estar en la categoría de Low Cost Airlines, aerolíneas de bajo costo, estas empresas son las que dan más al consumidor, además de ofrecer buenos precios. Hoy debemos repensar las cosas y entender qué hace que la gente se conecte con nuestros productos, servicios y marcas, y qué no lo hace, para después llevar a cabo la estrategia financiera y de reducción de costos acorde a estas emociones y riesgos. Caso Sony. Samsung logró poner en jaque a Sony al grado de llegar a vender más televisores, pues se conectó profundamente con el consumidor. Sony lleva años sin seducirnos como lo hacía en el pasado. Hubo una época gloriosa en la que nos seducían sus minicomponentes, televisores, radios, Walmart y cámaras de video. Nos permitía escuchar música aunque estuviéramos caminando, o ver un partido de fútbol con los mejores colores y sin robar tanto espacio en una habitación. Apple desapareció virtualmente del glorioso Walmart. Apple sedujo al subconsciente de la gente al ponerle este aparato en su propio brazo. Además, a mucha distancia se detectaban los audífonos blancos sobre la ropa. Creo que el iPod vendió la idea de soy muy cool, es decir, un estilo de vida, además de un diseño muy lindo. Caso Power Up. Coca-Cola Company es una empresa que posee cientos de marcas, aunque muchas de ellas no son líderes o ya no están en el mercado. ¿Cuántas marcas son tan nobles, efectivas y seductoras como Coca-Cola? Pero también, ¿cuántas de ellas son exitosas para estar al lado de Coca-Cola o por distribuirse sobre el camión de Coca-Cola? Power nació esclavizada por el líder Gatorade, por el "Aid" al final de su nombre. Después de casi 7 años, la empresa se dio cuenta de esto y ahora aparece la palabra Power muy grande y el Aid muy pequeño. Esta marca nació sin sensibilidad al consumidor y eso es lo que la ha hecho mediocre en tantos países. Otro ejemplo es la marca Full Throttle, que fue creada para competir contra Red Bull y nunca logró ser aceptada por el consumidor. Terminó retirándose en muchos países por su rotundo fracaso. El refresco Black, un desarrollo de cola con café que fue creado para parar a Starbucks, duró muy poco, igual que Coke o New Coke. La marca Fanta ya no es tan querida y cercana a los niños como lo era en los años 70 y 80. Caso Tropicana. Tropicana de PepsiCo decidió cambiar su empaque a través de Focus Group. Preguntaron a cientos de personas si realmente
les gustaba el nuevo empaque y si estarían dispuestos a comprarlo. El resultado fue positivo, pero sorpresa. Con el nuevo empaque, Tropicana bajó aproximadamente un 14% sus ventas en los próximos meses. Seguramente la gente decía que sí lo iba a comprar, pero en su inconsciente había otra respuesta muy distinta. Pepsi se ha equivocado mucho por no entender cómo funciona la mente del consumidor. Creó el famoso reto Pepsi, en el cual se gastó un par de billones de dólares. Su intención era mostrarle al mundo que Pepsi era más rica que Coca-Cola. Pensaban que eso aumentaría las ventas, pero la compañía no logró los resultados que esperaban. Pienso que si esa inversión lo hubiesen enfocado en entender por qué Coca-Cola conecta con el consumidor mucho más allá del sabor del producto, porque trasciende el sabor, podrían haber logrado mucho más éxito. Caso Marlboro. Otro caso sorprendente de ceguera es la manera en que Marlboro entró al mercado asiático. Lo hizo con una estrategia similar a las que utilizaron en Estados Unidos, fundamentada en los vaqueros y sus caballos blancos. En China, los consumidores no se conectaron. Falló, pues la capacidad de visualizar los significados de esos símbolos dentro de esa cultura, si lo hubiesen sabido, seguramente no lo habrían hecho. Caso MTV. En los años 90, MTV era uno de los mejores amigos de los jóvenes. Dominaba y reproducía correctamente los sentimientos y necesidades antropológicas de los adolescentes de esa época. Hoy, MTV es una marca tibia. Por falta de visión, perdió la oportunidad de ser el MySpace del año 2000, además del iTunes y el Napster. MTV no captó la demanda y hoy es una marca mediocre. ¿Cómo no fueron ellos el YouTube de la música? Oh, Dios mío, qué ceguera. Browsers de Internet. En sus inicios, Yahoo competía fuertemente con Google, pero hoy está fuera de carrera. La sensibilidad de Google es la de ser el browser más básico, práctico y sencillo. El Microsoft Messenger Chat fue una de las herramientas más usadas, un medio valioso para hablar con nuestros amigos, proveedores y clientes. Hoy, el Messenger ha desaparecido. Microsoft decidió comprar Skype y ojalá no lo mate por culpa de su ceguera. ¿Cuántas marcas por ser ciegas salen corriendo el negocio retail al ver que las condiciones actuales del mercado las hacen poco competitivas? Por ejemplo, Música Warehouse, Tower Records, Marvis y Montgomery Ward han sido afectados por esto. Creo que se quedaron en la forma cómoda porque no abrir los ojos y transformarse como Radio Shack, que ha cambiado a través del tiempo y se ha mantenido atractivo y relevante para los consumidores. Qué fácil es salir corriendo y qué difícil ha sido para tantas marcas abrir los ojos e innovar efectivamente. Yo recuerdo a ese amigo mío que era dueño de una cadena de cines. Cuando vio por primera vez la videocasetera, se desmotivó tanto que empezó a vender su cadena de cines como un negocio inmobiliario y pensar que 20 años después es la industria creciente en todo el mundo. Su ceguera estuvo fundamentada en creer que la gente no iba a salir de su casa al comprar una videocasetera, y ocurrió todo lo contrario. El motivo por el que la gente va al cine y paga el triple de lo que pagaría por rentar es porque quiere salir con amigos y ver gente fuera de su apartamento de 80 metros cuadrados que lo tiene sofocado. Caso Siege Candies. Qué caro sale ser ciegos. Abre los ojos porque si no, serás el verdugo de tu propio negocio. La empresa See's Candies, los chocolates deliciosos con los que fuimos creados en California, una empresa fundamentada en lo casero y en la máxima calidad, sufrió de gran ceguera. Se convirtió en una empresa poco innovadora y sensible a los cambios de mercados. Hoy en día, la mayoría de las cajas de chocolates son para regalar, pero ellos nunca cambiaron ni desarrollaron nuevos empaques. Además, abandonaron al 100% la experiencia del punto de venta y la extensión de las líneas. Ese comportamiento hizo que quedara un espacio abierto en el mercado, y es allí donde la empresa Godiva, con gran visión, logró seducir a través de sus empaques y colores.
Creó un empaque con forma de joyero, con chocolates dentro de cada uno de sus cajones. También desarrolló extensiones de línea donde venden una fresa cubierta de chocolate Godiva, una galleta Oreo con chocolate Godiva, helados, etc. La innovación de su punto de venta ha sido constante y los almacenes cada vez parecen más una joyería. Godiva crece y crece por su visión, pero también por la ceguera de Seis Candies. Veamos el caso de Mitsubishi, que ha hecho todo menos marca y dinero. Ellos tienen carros, elevadores, electrónica, barcos, etc. Son una empresa sorprendente que no logra una conexión con sus clientes. Para dar un ejemplo, mira el fracaso de sus carros que nunca conectaron emocionalmente con el mercado norteamericano. Music Warehouse y Tower Records. Music Warehouse y Tower Records eran los dueños del mercado de música. Cuando llegó la era digital, debieron innovar y evolucionar a la nueva forma de comprar música. Caso de redes sociales. MySpace nos tenía fidelizados. Ellos nos enseñaron a jugar al social marketing, además de administrar nuestras fotos, música e información. Luego llegó Facebook con una propuesta más antropológica, mucho más de conquista social, y de repente nos alejó de MySpace. ¿Qué pasó con MySpace? Alguien que no tiene los ojos bien abiertos jamás evolucionará a la misma velocidad que el consumidor. Caso IBM. ThinkPad de IBM fue una de las computadoras portátiles más vendidas en el mundo. Cuando existían como IBM ThinkPad, ellos no se dieron cuenta de que el logotipo de la portada de la computadora estaba al revés y que al abrir la computadora quedaba sin intención. Ellos pensaban que el logotipo debía apuntarle al consumidor, ya que había otro logotipo en el teclado. La compañía nunca entendió que el logotipo no debía apuntar al operador, sino a quien estaba enfrente, para generar esa intimidación y ese mensaje de quién eres y en qué crees. Mientras ellos seguían con el logotipo al revés, Apple invertía miles de dólares en tener una manzana en la posición correcta, además de tenerla con una encendida con una luz para dejar claro su valor. Tener una Apple te hace sentir orgulloso. Es curioso, pero muchas veces esa necesidad de bajar costos y no entender que hay que invertir en simbolismos y detalles tecnológicamente innecesarios hacen que la gente pierda el interés emocional. Capítulo 3. ¿Pero por qué estamos ciegos? Vivimos en una era digital, una era social, en la que lo colectivo prima sobre lo individual. Es por esto que estudiar lo colectivo es entender al individuo. Los ejecutivos que mercadean grandes marcas y negocios cuentan con amplia preparación, son suficientemente intuitivos y llenos de talento. Entonces, ¿por qué se equivocan tanto y son tan ciegos ante las necesidades del consumidor? A través de algunos estudios y análisis que he realizado y a través de mi práctica en los últimos años, me he dado cuenta que la gente tiene mucha capacidad de aprender métodos, de aprender diferentes técnicas y absorber información y conocimiento a mucha velocidad. Sin embargo, no saben ni pueden desaprender. Aprender es muy fácil, desaprender es muy difícil. Lo que también he visto en la gran mayoría de los mercadólogos es que cuanto más preparados y formados están, más llenos están también de paradigmas, tabús y estructuras de pensamiento rígidas que muchas veces los llevan al fracaso. La dificultad se basa no en las ideas buenas, sino en escaparse de las viejas ideas. Gui Kawasaki. Después de los 30 o 40 años, aprender sigue siendo fácil, pero desaprender sí nos cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho hacer las cosas de forma diferente, independientemente de que nos sirvan o no. Para que este método funcione, debes ser capaz de desaprender lo que has aprendido en el pasado y hacer y ver las cosas de una forma totalmente diferente y con una perspectiva distinta, pues de otra manera no funcionará. Todos los mercadólogos llevamos años aprendiendo de éxitos y fracasos. Cada día que pasa tenemos criterios más completos del consumidor, pero de un momento a otro perdemos el sentido y la sensibilidad por ellos.
No somos conscientes de que ese consumidor es tan cambiante y evoluciona tan constantemente que muchas veces responde y conecta diferente con esas percepciones y conexiones hacia los productos y servicios. Aún así, descansamos en esa hamaca de conocimiento y de placer, donde damos todo por sentado. El tiempo pasa y es normal que los productos y los servicios que eran solicitados antes por el consumidor ya no tengan tanta demanda. Entonces, volvemos a estudiar e investigar. Pero como ya tenemos una idea hecha, preestablecida, de cómo pensaba ese consumidor, entonces se nos hace difícil asimilar la nueva información. La clave está en desaprender lo vivido y sentido para restablecer el proceso de estudio del consumidor y hacerlo simultáneamente con nuestra estrategia de innovación o conexión emocional. El mercado ha avanzado a pasos veloces en los últimos años. Sin embargo, la academia sigue enseñando lo que ya no es vigente. Es duro aceptarlo, pero la academia confunde a sus alumnos y bastante. Esto pasa hasta en las mejores escuelas, desde las universidades norteamericanas y europeas hasta las más pequeñas. Aún, las universidades más prestigiosas como Kellogg, Harvard, UCLA o Columbia están un par de años atrasadas. Es por eso que muchas veces un universitario puede aprender más en un semestre trabajando para una top marketing company que en un par de años de universidad. ¿O por qué no aceptar que en el mismo YouTube uno puede aprender de temas que ni siquiera están en los programas académicos de las universidades? La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Steve Jobs. Esta lentitud y falta de innovación en los programas educativos se da mayoritariamente por cuestiones burocráticas y lentitud de los ministerios o secretarías de educación. También se da porque aún no existe un plan académico que pueda correr a la misma velocidad que el vertiginoso mundo del marketing. De ahí que muchas veces lo que enseñan en las escuelas es exactamente lo contrario a lo que hacemos en la vida real. Si existe una carrera compleja, exigente y estresante dentro de los grandes corporativos, definitivamente es la carrera de un mercadólogo, quien no solo tiene una profesión muy compleja, sino un estilo de vida muy peculiar. Su estilo de vida tiene que ser congruente con esta imagen de gurú, sabio, intuitivo y de persona agresiva, que debe transformar los productos y además debe saber de todo para llegar a un público enorme. Regularmente, los mercadólogos son personas con alta capacidad de comunicación, tercos y llenos de formas propias. Un mercadólogo que no cree una idea, que no pelee por su idea y que no imponga su idea a las buenas o a las malas, no es un mercadólogo exitoso. Entre más innovadora sea la idea, más proactivo debe ser en convencer a todos para que la sigan. Es arduo el relato de motivar a los integrantes del equipo interno y externo para ejecutar una idea. El mercadólogo de hoy tiene un estereotipo complejo, sofisticado, tiene una mente muy veloz, pero al mismo tiempo una emocionalidad complicada, y es por esto que cambia los planes constantemente y en ocasiones se enreda en el mismo. Es bueno por intuitivo, pero también por agresivo. Es un producto de todas esas grandes exigencias y del yugo de su puesto. El nivel de estrés que maneja es de lo más absurdo y complejo. Bien sabe que está en una posición que pronto lo puede hacer presidente, pero también sabe que puede estar desempleado al siguiente corte trimestral. Hoy, la rotación de este puesto es de las más altas. El promedio de supervivencia en una empresa es de solo 18 meses. Además, a los mercadólogos nos miden por resultados, por los éxitos. Es muy visible por los mandos laterales y superiores. Además, es un gestor y responsable importante de las grandes inversiones. Si algo le sobra, son responsabilidades. A ello se le suma la difícil relación con el área comercial, una posición que siempre compite con él. Cuando algo falla, empieza la disputa por encontrar un culpable. Esta es una relación muy compleja que desgasta tremendamente. A todo lo anterior hay que añadir la complejidad del reporte trimestral.
En el caso del área de mercadeo, se refiere a hacer marketing solo con estrategias de corto plazo, como exigen en muchas conexiones y ocasiones las cortes trimestrales. Es probable que un mercadólogo pueda cumplir sus metas trimestrales, pero construir amor por la marca y fidelizar a través de estrategias trimestrales no es nada fácil. Esto ha afectado tremendamente la construcción de las grandes marcas. Cuando se habla de construcción de marcas, se habla de 3 años, no de 3 meses. Empresas como Hewlett Packard, que trabaja con base en las angustiantes K1, K2, etc., afectan a la marca por tener y usar solo estrategias de corto plazo. La velocidad la exigen los empresarios, los mercados cambiantes, la exigente competencia. Correr, correr y apagar incendios ha sido el día a día de los mercadólogos. De ser estrategas y creativos se han convertido en operadores administrativos. Esto también le ocurre al publicista y al comunicador, y obviamente que afecta de manera negativa la conexión con el consumidor. ¿Cómo usar la visión de largo plazo si todos los resultados exigen corto plazo? Casi siempre los miedos, políticas internas e intereses personales están por encima del insight descubierto. Además de todo esto, entran en juego los intereses particulares más que los colectivos. Me ha pasado descubrir un gran insight que contrapone los intereses del vicepresidente de mercadeo o del presidente de la empresa. Y por tal razón, estos documentos o planes estratégicos terminan guardados en un folder. ¿Por qué? Porque delatan que la estrategia que ellos propusieron no estaba fundamentada en el consumidor, sino en su visión personal, autónoma y muchas veces en intereses que se van desenvolviendo en todas las grandes empresas. Seguramente hoy usamos los medios sociales y solo unos algo de neuromarketing, pero la forma como mercadeamos es la misma que hace 10 años. El sector sigue usando focus group, estudios de top of mind, sigue invirtiendo en medios tradicionales más que en medios nuevos, sigue comunicando más que otra cosa las funciones y los beneficios del producto, y sigue pensando que el precio es la estrategia número uno, a pesar de que no existe una marca líder en el mundo cuya estrategia haya sido el precio barato. El mismo Walmart fundamenta su éxito en el precio más barato. Que lo diga y lo posicione es muy distinto. ¿Por qué no cambiar si sabemos que sí debemos cambiar? Las investigaciones del Dr. John P. Cotter de la Harvard Business School nos han permitido entender qué hace que la gente no cambie. Gracias a sus estudios sabemos lo difícil que es para la gente salir de su zona de confort. De ahí la importancia de inyectarle cierta sensación de urgencia necesaria para estimular el proceso de cambio. Es decir, cuestionarse y cambiar la forma en que resolvemos y hacemos las cosas es bastante desgastante, por lo que si no hay una crisis que nos estimule, difícilmente se opta por el cambio. Resistir al cambio es la norma, no la excepción. Gui Kawasaki. El cerebro instintivo, el mismo responsable de la labor biológica de preservar la especie, nos dice y nos modera inconscientemente para que guardemos energía, ya que sabe que si termina esta energía, el cuerpo puede colapsar y podemos fallecer. Por eso, es que muchas veces cuando queremos tomar una decisión clave, le andamos preguntando a todo el mundo qué hacer, porque la misma respuesta o proceso de pensamiento nos está robando demasiada energía. Este fenómeno de ahorro de energía hace que el cerebro se proteja y por eso, cada vez que tomamos una decisión trascendental, el cerebro se bloquea. Por ese motivo, cuando nos salimos de nuestra zona de confort y entramos a nuestra zona de aprendizaje, nos sentimos incómodos, molestos, y al caer en la zona de pánico, nos hace regresar inmediatamente al modelo conocido, al modelo mediocre, aún sabiendo que nuestra estrategia actual no está dando los resultados esperados y no es efectiva. No hacemos mucho al respecto,
Son pocos los que logran transformar empresas, hacer las cosas diferentes y tomar riesgos. Generar cambios serios requiere mucha energía. Por eso te invito a que te eduques y retes a tu mente a salirse de la zona de confort para lograr innovaciones que generen beneficios. Sin pasión no existe innovación. Negarnos a la nueva idea y al concepto innovador es común. Dentro de la cultura empresarial típica, se ve todos los días que los miedos y la comodidad hacen que toda grande idea irrefutablemente pase por tres estados. Uno, es rechazada. Primera etapa de la gran idea. La conducta humana no se siente cómoda con lo desconocido, porque nos saca de nuestras estructuras familiares comunes. Por eso se genera un cuestionamiento excesivo y rechazo inmediato. Para valorar se necesita encontrar resistencia. Maya Lin. Eso es algo que me pasa muy seguido cuando presento una innovación muy radical o nueva. El presidente o los líderes de innovación me preguntan, Jürgen, si eso es cierto, ¿por qué nunca nadie lo ha hecho? Caso Sony. Samsung logró poner en jaque a Sony al grado de llegar a vender más televisores, pues se conectó profundamente con el consumidor. Sony lleva años sin seducirnos como lo hacía en el pasado. Hubo una época gloriosa en la que nos seducían sus mini componentes, televisores, radios, Walmas y cámaras de video. Nos permitía escuchar música aunque estuviéramos caminando, o ver un partido de fútbol con los mejores colores y sin robar tanto espacio en una habitación. Apple desapareció virtualmente del glorioso Walmart. Apple sedujo al subconsciente de la gente al ponerle este aparato en su propio brazo. Además, a mucha distancia se detectaban los audífonos blancos sobre la ropa. Creo que el iPod vendió la idea de soy muy cool, es decir, un estilo de vida, además de un diseño muy lindo. Caso Power Up. Coca-Cola Company es una empresa que posee cientos de marcas, aunque muchas de ellas no son líderes o ya no están en el mercado. ¿Cuántas marcas son tan nobles, efectivas y seductoras como Coca-Cola? Pero también, ¿cuántas de ellas son exitosas para estar al lado de Coca-Cola o por distribuirse sobre el camión de Coca-Cola? Power nació esclavizada por el líder Gatorade, por el "Aid" al final de su nombre. Después de casi 7 años, la empresa se dio cuenta de esto y ahora aparece la palabra Power muy grande y el Aid muy pequeño. Esta marca nació sin sensibilidad al consumidor y eso es lo que la ha hecho mediocre en tantos países. Otro ejemplo es la marca Full Throttle, que fue creada para competir contra Red Bull y nunca logró ser aceptada por el consumidor. Terminó retirándose en muchos países por su rotundo fracaso. El refresco Black, un desarrollo de cola con café que fue creado para parar a Starbucks, duró muy poco, igual que Coke o New Coke. La marca Fanta ya no es tan querida y cercana a los niños como lo era en los años 70 y 80. Caso Tropicana. Tropicana de PepsiCo decidió cambiar su empaque a través de Focus Group. Preguntaron a cientos de personas si realmente les gustaba el nuevo empaque y si estarían dispuestos a comprarlo. El resultado fue positivo, pero sorpresa. Con el nuevo empaque, Tropicana bajó aproximadamente un 14% sus ventas en los próximos meses. Seguramente la gente decía que sí lo iba a comprar, pero en el subconsciente había otra respuesta muy distinta. Pepsi se ha equivocado mucho por no entender cómo funciona la mente del consumidor. Creó el famoso reto Pepsi, en el cual se gastó un par de billones de dólares. Su intención era mostrarle al mundo que Pepsi era más rica que Coca-Cola. Pensaban que eso aumentaría las ventas, pero la compañía no logró los resultados que esperaban. Pienso que si esa inversión lo hubiesen enfocado en entender por qué Coca-Cola conecta con el consumidor mucho más allá del sabor del producto, porque trasciende el sabor, podrían haber logrado mucho más éxito. Caso Marlboro. Otro caso sorprendente de ceguera es la manera en que Marlboro entró al mercado asiático. Lo hizo con una estrategia similar a las que utilizaron en Estados Unidos.
fundamentada en los vaqueros y sus caballos blancos. En China, los consumidores no se conectaron. Falló, pues la capacidad de visualizar los significados de esos símbolos dentro de esa cultura, si lo hubiesen sabido, seguramente no lo habrían hecho. Caso MTV. En los años 90, MTV era uno de los mejores amigos de los jóvenes. Dominaba y reproducía correctamente los sentimientos y necesidades antropológicas de los adolescentes de esa época. Hoy, MTV es una marca tibia. Por falta de visión, perdió la oportunidad de ser el MySpace del año 2000, además del iTunes y el Napster. MTV no captó la demanda y hoy es una marca mediocre. ¿Cómo no fueron ellos el YouTube de la música? Oh, Dios mío, qué ceguera. Browsers de Internet. En sus inicios, Yahoo competía fuertemente con Google, pero hoy está fuera de carrera. La sensibilidad de Google es la de ser el browser más básico, práctico y sencillo. El Microsoft Messenger Chat fue una de las herramientas más usadas, un medio valioso para hablar con nuestros amigos, proveedores y clientes. Hoy, el Messenger ha desaparecido. Microsoft decidió comprar Skype y ojalá no lo mate por culpa de su ceguera. ¿Cuántas marcas, por ser ciegas, salen corriendo el negocio retail al ver que las condiciones actuales del mercado las hacen poco competitivas? Por ejemplo, Música Warehouse, Tower Records, Marvis y Montgomery Ward han sido afectados por esto. Creo que se quedaron en la forma cómoda porque no abrir los ojos y transformarse como Radio Shack, que ha cambiado a través del tiempo y se ha mantenido atractivo y relevante para los consumidores. Qué fácil es salir corriendo y qué difícil ha sido para tantas marcas abrir los ojos e innovar efectivamente. En ese momento me invade la frustración y siento que no entendí por qué me contrataron. De eso se trata la innovación, de ver cosas que otros no ven y hacer cosas que otros no se animan a hacer, para ganar los corazones de los consumidores rápidamente y transformar eso en ventas. Seguramente muchos de ellos preferirían ideas no tan revolucionarias, ideas más mediocres pero más vistas, conocidas y que hayan sido usadas por la competencia. Cuanto más rígido y conservador seas, cuanto más te interese cuidar el puesto y no los incrementes de ventas, rechazarás las grandes ideas que te presentan tu equipo y aliados. Por esa razón, los archiveros y las carpetas de los libreros están llenos de las mejores ideas. Si no lo conozco, no lo entiendo. Si no lo entiendo, tengo miedo y lo rechazo. Si lo rechazo, regreso a mi centro de control y comodidad. Número 2. Es parcialmente aceptada. Segunda etapa de la gran idea. Las ideas agresivas quedan en documentos, en libreros y en la mente de los ejecutivos. Y el tiempo va pasando. Estos ejecutivos empiezan a culparse por todo lo que pagaron y descubrieron pero no implementaron. Entonces, de forma subconsciente, buscan, analizan, contrapuntean la innovación o idea contra todo lo que está pasando o están viendo. Y si la idea fue buena, empieza a ser aceptada parcialmente a través del tiempo. Regularmente yo dirijo más de 100 casos o procesos de innovación al año. De estos, solo el 25% es implementado de forma inmediata. El otro 25% pasa por el calvario político, ideológico y presupuestal y es implementado después del sexto mes. El otro 25% se implementa después de los 18 meses y el último 25% jamás se implementa por los temores, condiciones de la empresa, cambios de planes e inseguridades de sus líderes. Así, tristemente se convierte la inversión en algo no rentable. Número 3. Es asimilada y aceptada como una gran idea. Tercera etapa de la gran idea. En esta etapa y después de más cuestionamientos, la idea de innovación recibe la bendición y es implementada, muchas veces de forma retrasada y a destiempo. Es por esto que siempre digo,
Éxito es para mí la capacidad de alejarse de los cientos de miedos que tenemos todos. Yo mido el éxito de la gente de la siguiente forma: la capacidad que tienen de desaparecer la mayor cantidad de miedos posibles. Por eso es tan desgastante en este negocio encontrar e implementar un gran insight. Lograr la transformación del producto, la cultura y el servicio de la empresa es un reto que logran pocos. Lo que puede hacer que un producto detone y conquiste cientos de mercados puede estar en una carpeta tuya. Como siempre digo, los innovadores deben tener una dosis muy fuerte de terquedad y pasión, porque sabemos que toda la innovación viene con un gran riesgo de ser rechazada por los equipos ejecutadores. Te invito a que no tengas miedo de ese gran insight. Innovación. No te cierres a ver las cosas de manera distinta. Empodérate para construir. Abre los ojos para ver las cosas diferentes, porque si no los haces, te estarás arriesgando aún más. Se requiere valor para no creer que porque no lo has hecho, que porque no lo ha hecho nadie en el mundo, la innovación no funcionará. Son pocos los mercadólogos y empresarios que cuando reciben un insight totalmente distinto a lo que están acostumbrados, se deciden a implementarlo inmediatamente. Te invito a que abras los ojos, dejes esa ceguera y seas parte del 25% de la élite innovadora. El peligroso Global Branding. En la década de 1990, con las caídas de los gobiernos comunistas, nos empezamos a interesar en países como China y la India como mercados para nuestros productos y servicios. Nacía un nuevo reto: cómo llegar hasta allá sin aumentar ni duplicar los gastos administrativos y de marketing. Es allí donde los fríos y rígidos financieros crean el modelo Global Branding, una estrategia con un único fin: bajar costos a una costa de no conectar con estos mercados. El famoso Global Branding, ¿qué tan efectivo o fracasado ha sido? Si lo vemos como estrategia financiera, ha sido una estrategia efectiva en algunas situaciones, pero ¿cuántas veces hemos visto que utilizar el mismo comercial en TV en Alemania y en Venezuela, países con preceptos culturales totalmente diferentes, no funciona? El Global Branding fue creado en busca de ahorros, pero ha ocasionado millones de pérdidas. Parece que muchos ejecutivos prefieren hacerse los ciegos ante la situación, porque sienten que cumplieron el dictamen del Global Branding, fundamentado en el código del ahorro y no en el código cultural. El Global Branding es una camisa de fuerza a la hora de conquistar países tan interesantes para una empresa. La miopía de nosotros los norteamericanos ha hecho que cientos de marcas nos hayan tomado ventaja. Hace no muchos años las empresas tuvieron que darse cuenta de lo que he venido hablando. La crisis del 2008 desató la necesidad inmediata de salir a buscar mercados lejanos y emergentes para poder sobrevivir. En muchos casos fue tarde, pero el que ha podido entender las culturas lejanas ha logrado el éxito. Sin embargo, todos los días se pelea contra el global branding, en esos países en donde no se crearon campañas acordes a la cultura local. El global branding busca ese ahorro y no esa profundización en la cultura. ¿Por qué no aceptar y decir que los mercadólogos y los empresarios están lejos de los hallazgos científicos que se han dado en los últimos 2 años en la neurociencia? En realidad, en los últimos 10 años se ha generado más conocimiento de cómo opera la mente humana y cómo se fundamenta el comportamiento humano que en los últimos 35 o 40 años, tiempo en el que se ha descubierto y se ha probado docenas de veces que más del 85% de la decisión de todo lo que haces en tu vida, la compra de un producto, un servicio, dónde vas a vivir o qué sientes por una persona, proviene del subconsciente. El 85% del proceso de decisión es subconsciente. Estos hallazgos se han logrado obtener gracias al estudio de la mente y el funcionamiento del cerebro de los consumidores, al ser intervenidos con aparatos de resonancia magnética y el electrocefalogramas.
aparatos que permiten observar y comprobar que cada vez que un ser humano toma una decisión, el cerebro subconsciente o inconsciente no racional se activa y trabaja más que la parte racional. El 85% del total de las zonas cerebrales que se activan son irracionales y solamente le queda el 15% a las zonas relacionadas con las decisiones racionales. Muchas veces cuando menciono esto, los empresarios me dicen, eso debe ser en productos más emocionales como la música, la comida o la moda. Dudo que esto se aplique de la misma forma para vender un tractor, un barco o una computadora. Hemos realizado cientos de estudios en los que hemos podido comprobar que esto aplica con cualquier categoría, mientras que el que tome la decisión sea un ser humano. No importa qué vendas, sea un producto o servicio, definitivamente todo proceso de decisión es más subconsciente e inconsciente. Sin embargo, existe un motivo equívoco para creer que es más consciente que subconsciente. Lo veremos un poco más adelante. Finalmente, la última explicación de por qué la gente está ciega, por qué no quiere cambiar y por qué sigue navegando en estrategias malas. Es el bloqueo o rechazo que generan los grandes ejecutivos cuando no entienden o no tienen la intención de entender una nueva técnica. Sus miedos los bloquean. Los nuevos analfabetos no son los que no saben leer ni escribir, sino los que no pueden asimilar los cambios vertiginosos, sociales, tecnológicos y de formas de hacer y vivir. Así como los doctores estudian y se actualizan los mercadólogos, deberían hacer lo mismo, ya que he visto muchos de ellos no vuelven a estudiar ni a leer después de graduarse. Hoy, nuestra carrera es más cambiante de lo que se puedan imaginar, y esto requiere actualización responsable. Las asociaciones de marketing deberían exigir, así como se le exige a los médicos, recertificaciones para filtrar a todos aquellos mercadólogos irresponsables que no saben mercadear y son un peligro para la subsistencia de la empresa y el futuro de miles de familias. En conclusión, lo que realmente genera la ceguera en todos estos presidentes, mercadólogos, publicistas y comunicadores es: 1. No pueden desaprender. 2. Todo gira y cambia más rápido que ellos. 3. No pueden interpretar al consumidor. 4. No quieren salirse de las formas conocidas ni quieren perder demasiada energía. No se animan a arriesgarse. 5. Sus intereses particulares priman sobre los de la marca. Quieren aplicar lo que aprendieron en la universidad, cuando gran parte de ese conocimiento ya no aplica. Siguen usando métodos o técnicas muy rudimentarias. Capítulo 4. Jamás habíamos tenido un consumidor más inteligente y complejo que el consumidor de hoy. El consumidor de hoy se encuentra hiperinformado. Debe correr a tanta velocidad como la información lo persiga. Sabe hasta 10 veces más de lo que sabía 10 años atrás. Tiene la posibilidad de consultar instantáneamente la opinión de sus amigos y vecinos. Tiene acceso a toneladas de información por Internet. Está constantemente bombardeado por diferentes medios y es un receptor de mucha información sobre la que él tiene el poder de elegir dentro de sus procesos de compra más importantes. El exceso de oferta de todo tipo de producto o servicio se diversifica cada vez más. Hoy la oferta es cientos de veces más amplia que antes. Hoy puedes comprar un reloj del otro lado del mundo y te puede llegar en 24 horas. Hoy puedes tomar decisiones de una manera totalmente distinta a como las tomadas en el pasado, ya que actualmente se siente acceso a diferentes mercados, canales y productos. Existen 12 veces más marcas en todas las categorías. Antes nuestros padres cuando decidían comprar una sopa en lata, dentro de un supermercado tenían máximo una o dos marcas como opción. Hoy en día puedes encontrar entre 4 y 6 marcas del mismo tipo de sopa. Y a esto se suma que no solo hay más marcas por categoría, sino más canales que te las venden. Puedes comprar por internet en el supermercado, te pueden llevar el pedido a tu casa, etc. Puedes escoger entre un producto nuevo, usado o refaccionado, lo que hace aún más complejo el proceso de decisión.
Es muy común que los vehículos de información como los blogs generen una percepción y persuasión del consumidor hacia lo que él está empezando y queriendo comprar. En el pasado, en una época donde había pocos productos, el consumidor apreciaba los valores funcionales como el efectivo, el mejor sabor o el precio más barato. Las cosas han cambiado y hoy los productos tienen el precio y calidad como given o como promesa básica obligada. Hoy los productos y servicios trascienden el valor funcional, ya que se ha convertido en la parte pequeña dentro del complejo proceso. El consumidor de hoy se encuentra bombardeado y afectado por esa gran ola de oferta. Lo malo es que cada día tiene menos poder adquisitivo, es decir, que la demanda es más baja. En conclusión, hay menor demanda por persona y un incremento de la oferta. Eso complica el panorama, y por eso hoy los países emergentes son tan seductores para las grandes empresas, ya que se han convertido en un excelente negocio, porque el poder adquisitivo sube rápidamente y la oferta es muy básica en sus primeros años. Así es como se convierten en las nuevas minas para explotar. Sin el intenso estímulo de la emoción, las construcciones racionales caen y se desintegran. En el proceso de conquistar un país emergente nace un nuevo problema, la diferencia cultural y las necesidades diferentes. Es allí donde se ha creado la gran oportunidad para todas esas empresas que están dispuestas a invertir tiempo, conocimiento y esfuerzo para adaptarse rápidamente y poder tener una oferta funcional, emocional y simbólica acorde a su nuevo consumidor. Cuando se enfrentan a un mercado emergente, van a competir contra los productos locales que han estado allí toda la vida. Seguramente lo han hecho con productos de calidad inferior y con un marketing más arcaico, pero por ser locales, conocen todos los tejidos culturales y operativos. La competencia será dura y solamente ganará el que se adapte más rápido a las necesidades del consumidor y llegue más rápido a él con una mejor propuesta, no solo funcional, sino simbólica. Algunas situaciones mediáticas que he descubierto en esta puja de locales versus extranjeros en medio de un crecimiento exponencial de mercado con poder adquisitivo en los países emergentes. El local cree que el consumidor nacional es fiel a la marca local, pero no lo es, y cada día que pasa lo será menos. Está lleno de sed de conocer a los chicos nuevos del barrio, de descubrir lo desconocido, lo nuevo, lo extranjero. El local decide cambiar y modernizarse rápidamente, pero jamás tendrá el tiempo necesario para poder innovar y evolucionar antes de que llegue la oferta extranjera. El local lleva años copiando a los líderes internacionales, pero cuando llega el producto original se evidencia la copia y se genera un efecto de frustración altísimo. En ese momento, el consumidor cobra bien caro el engaño. Los productores locales se tratan de proteger en sistemas y leyes locales. Sin embargo, los grandes grupos llegan con excelentes plataformas de cabildeo y grandes presupuestos para modificarlas a su favor en pocos meses. El ofertante local cree conocer perfectamente su mercado por haber estado junto a él por años. Sin embargo, en todo país que se vuelve emergente, la cultura y la demanda se modifican drásticamente cada 2 años, pues se trata de un país bebé, con consumidores bebés que cambian gran parte de su estructura de valores e ideales, y por consecuencia cambian su pensamiento de compra en periodos de 2 a 6 años. La oferta internacional se vanagloria de ser exitosa con su producto en varios países y supone que se quedará así, pero cuando aterriza en el nuevo país emergente, se estrella con que tiene un producto off-code de la cultura y la necesidad local. Antes uno competía producto versus producto. Hoy tu producto no solamente compite contra otros productos, sino con otras categorías de forma simultánea. Además de todo lo anterior, hoy ese consumidor entra en una disyuntiva exponencial. Por ejemplo, imaginen el salto que ha experimentado el consumidor que desea escuchar música. Antes, él buscaba la respuesta en un aparato MP3 o MP4, y cuando iniciaba el proceso de compra,
Descubría que no necesariamente la forma de compra, descubría que no necesariamente la forma para transportar y escuchar música se limitaba a esos aparatos, pues podría hacerse también a través de un reloj MPG3 o un iPod. Hoy simplemente basta con su propio celular. Ahora, una empresa de celulares compite contra radio satelital con cloud computing, que puede ser también una opción. Y sobre todo, hay que considerar que las listas de Spotify cada vez están ocupando un lugar más importante. Si se fijan, la necesidad era cargar y escuchar música, pero hoy en esa demanda existen montones de ofertas, como iPod, memoria USB, radio satelital, computadora, teléfono celular, etcétera. Todas esas tecnologías se ofrecen lo mismo de diferente forma. En el tema de las grandes superficies, un supermercado compite de forma frontal con una tienda departamental. Hace 20 años era casi imposible pensar que en un Macy's, Sears y JCPenney tuviera que competir con un Target. Simplemente eran canales completamente diferentes. Hoy, el enemigo de Macy's, Sears y JCPenney es un shopping cart en la web y un supermercado, no una tienda departamental. No es causal que JCPenney haya contratado a Ron Johnson, el genio de trade y retail de Target y Apple, para renovarse. En la actualidad, el consumidor tiene un doctorado en compras. Es fácil aprender si no son los amigos los que enseñan, son los blogs y todos los portales que están llenos de información valiosa. El consumidor corre más rápido, piensa más rápido, es más inteligente y nosotros debemos empatar esa velocidad y adelantarnos a él para tener la capacidad de codificarlo y poder afectar y conectarlo con lo que nosotros queremos venderle. Hoy, la segmentación del consumidor es multidimensional y cambiante. Cada día nace una tribu urbana diferente, con necesidades diferentes. Hace tan solo 10 años no existía una multimicrosegmentación de grupos de consumidores, donde hubiera dos o tres tipologías. Hoy podemos encontrar entre 12 y 18 tipologías en solamente el target de los jóvenes. Dime qué música escuchas y yo te diré qué compras. Además, dentro de un solo grupo hay muchos subgrupos y todos procesan de manera distinta la forma de pensar, vivir, vestir e interactuar. Por ejemplo, géneros musicales los hay todos, y eso es algo clave entender, porque como dije en la cita anterior, dime qué escuchas y yo te diré qué compras. Es allí donde las marcas deben ser muy competitivas, ya que independientemente de que seas una marca de nicho o no, debes tener la capacidad de entender todas esas mentes para comprender el subconsciente colectivo. Es allí donde se encuentra la gran oportunidad. Si manejas una empresa pequeña que se ve obligada a venderle a los nichos, debe ser sumamente rápido, sensible y conocedor para conquistarlos. Conquistar un nicho te debería llevar a conquistar otro y simultáneamente te va a llevar a transformarte en una promesa más rica y multisegmentos, que logrará llegar a varios nichos con una sola persona. Por ejemplo, Dickies fue marca de ropa que le vendía al nicho de trabajadores industriales y luego lo empezó a vender a los jóvenes urbanos hip hop, luego a raperos y hoy le vende a gente común. Es fascinante conocer a las tribus urbanas porque no solo son mercados muy interesantes para las marcas, sino que muchas de ellas nacen las grandes tendencias de uso de electrónica, ropa, alimentación, música, etc. Hoy existen cientos de tribus humanas. Solo por mencionar algunas tenemos los escatos, los technos, los emos, los rockers, los junkies, los hipsters. Hay muchas y diferentes subculturas que forman una sola cultura colectiva. Por eso es tan importante poder captar todo el conocimiento de cada una de estas colectividades. Por ejemplo, no entender el movimiento hipster sería un error costosísimo para varias empresas. Así lo vimos con el género musical hip hop,
el único movimiento igual de poderoso, o más poderoso que el POT y el ROT. ¿Cuántos carros, ropa y alimentos se volvieron exitosos y aumentaron sus ventas por simplemente codificarse y acercarse un poco a ellos? Los norteamericanos hemos fallecido en la mediocridad y el conformismo de solo levantarnos a los mercados locales y nos sentamos en la arrogancia de la no adaptabilidad a otras culturas. ¿Cuántas veces escuchamos decir a los poderosos de este país, si les gusta nuestro producto, bienvenidos, y si no, pues no lo compren, porque no pienso cambiarlo? Y miren lo que pasó ahora en el mercado norteamericano, está en recesión. Ah, qué retos. Ayer nuestro consumidor fuerte era una cultura similar a la nuestra. Hoy nuestro mercado más atractivo está a miles de kilómetros y de repente nos damos cuenta de que la economía norteamericana ya no es tan poderosa para comprar todo lo que teníamos proyectado vender. Hoy el mercado está a solo 12 horas de distancia en avión, pero años luz de diferencia cultural. Hoy si no sabes cómo comen, cómo viven, con qué sueñan los consumidores, no podrás adaptarte y vender tus productos. A veces, algunos mercadólogos piensan que con un par de viajes que hagan pueden aprender, pero no. Esas culturas son tu consumidor potencial y tú eres tan lejano a sus necesidades que no puedes ignorarlas. IKEA, una marca sueca, vende los mismos muebles o estilos de vida a los rusos, suecos, norteamericanos y chinos. Hay que tener mucho poder y grandeza para transformar la forma de vivir de una parte de los habitantes de un país. Sin embargo, hasta marcas tan gloriosas como Apple aún no han podido llegar a impactar como predijeron en culturas como la japonesa o la colombiana, especialmente con su teléfono iPhone, o el caso de la marca Diesel, que tiene tan poco éxito con sus tiendas en un país tan grande y poblado como Brasil. Claro que también existen ejemplos positivos, como los coreanos y japoneses que han demostrado ser tan hábiles para cruzar fronteras y culturas, que le han vendido a Estados Unidos millones de carros, refrigeradores y televisores con un liderazgo absoluto. Tenemos un consumidor inteligente que corre cada vez más rápido, que es más brillante, que sabe más, y nosotros seguimos estudiándolo y cazándolo con armas antiguas. Hoy, la fiera es más veloz e inteligente, pero seguimos cazando con lanzas antiguas e ineficaces. Esta es la inspiración para haber creado una metodología que tenga la capacidad de correr e interpretar todas las culturas. Es decir, entender a alguien que no solamente es diferente a nosotros, sino que está buscando algo totalmente diferente que nosotros. Capítulo 5. Los métodos tradicionales ya no son suficientes para proyectar una empresa e innovar con éxito. Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein. ¿Cómo innovar en esta época en la que el consumidor es tan cambiante y complejo? ¿Cómo innovar en un mundo donde casi todo ya está descubierto? ¿Cómo innovar para un consumidor que dice una cosa y hace otra? ¿Cómo innovar si tus ejecutivos y proveedores de investigación no han sido suficientemente hábiles para descifrar los laberintos emocionales de tus consumidores? Tenemos todas las pruebas científicas y de laboratorio necesarias para decir que la gente no sabe por qué dice una cosa y luego hace otra. Yo llevo muchos años trabajando en esto y con base no solo en marketing sino de neurociencia hemos encontrado el error del método tradicional y el motivo por el que no es suficiente hacer una docena de focus group para interpretar las necesidades subconscientes e inconscientes del mercado. Nos queda claro cómo funciona la mente humana y por qué nos cuesta tanto distinguir dónde está ese punto entre lo que dice y lo que hace la gente. Por ejemplo, nosotros mismos que somos analistas, que sabemos cómo funciona la mente en la compra, no podemos descifrar por qué compramos las cosas o hacemos lo que hacemos. Para mí mismo es un misterio todo esto. Por ejemplo, yo me visto casi siempre de color negro. Mi closet es 80% negro, 15% jeans oscuros y 5% blanco. Pero el 95% de los días del año visto de negro. Siempre me preguntan por qué visto de negro. Esto supone algo de frustración para mí porque no lo sé. Me encantaría saberlo.
Obviamente tengo una respuesta inteligente para esto. La gran coartada para hacer creer que sabes el por qué. Lo que respondo a esa pregunta es, yo viajo mucho y he descubierto en el negro un color práctico y cómodo. Con poca ropa uno puede sobrevivir varios días de la mejor forma y siempre presentable para cualquier ocasión. Pero la realidad es que no tengo la menor idea. Si tú crees que porque el focus group es la herramienta más usada, es una herramienta efectiva, podrá fallar seriamente. ¿Ustedes creen que yo sé por qué decidí usar cierta marca de carro? ¿O por qué escogí vivir en una ciudad nueva durante 3 años? No lo sé. Y qué bueno, porque creo que sería terrible saberse todas las respuestas. Es aquí donde la ignorancia nos da felicidad. Sin embargo, sé que hay respuestas amplias para todas las preguntas que me hago y me hacen. En varios estudios académicos, clínicos y estudios realizados por nosotros, en nuestro laboratorio de neuromarketing hemos visto y comprobado a través de los electroencefalogramas que el 85% del proceso de decisión es subconsciente e inconsciente. Bajo el principio de los tres cerebros que veremos más adelante, se sabe que el cerebro racional es el único que puede verbalizar o generar una expresión o leccias de algo. Es decir, que si alguien te responde por qué compró algo o por qué le gusta algo, está tratando de racionalizarlo para poder expresarlo. Se podría creer que esto solamente se aplica a productos comerciales. Sin embargo, tenemos experiencia y hemos visto en cientos de ocasiones que no importa si vas a comprar una Caterpillar o una blusa en Zara, el proceso es igual de emocional. En los focus group y también las entrevistas etnográficas o antropológicas se dicen cosas que no son tan ciertas, que confunden y empañan el motivo real de compra. Es por eso que nos confundimos tanto cuando la gente nos dice qué es lo que quiere comprar. No podemos hacer caso de lo que dice la gente en un 100%. Eso se convierte en un problema serio, porque luego vemos que ellos no compran el producto que tanto dijeron querer. Existen más motivos para mentir que para decir la verdad. A continuación, describo los motivos más importantes para mentir. 1. Quedar bien con los compañeros de sesión. 2. Tratar de impresionar o sobreponerse ante la tribu. 3. Salir de la pregunta de forma rápida para recibir el incentivo. 4. Verse inteligente ante el prójimo. 5. Reafirmarse y sentirse bien. 6. Lograr aprobación o integración colectiva. La gente se esfuerza mucho más de lo que se imaginan para responder algo inteligente. No existe forma de racionalizar las emociones. Las emociones tienen una lógica totalmente distinta a las razones. Además, es curioso, pero siempre nos han hecho creer que entre más racional es uno, más éxito tendrá en la vida. Sin embargo, se ha probado científicamente que los grandes líderes son más exitosos por ser emocionales que por ser racionales. ¿Cómo explicar frente a 8 personas por qué te gusta más la Coca-Cola que la Pepsi? Obviamente puedes decir algo, pero la mejor forma de mostrar que la gente no sabe lo que quiere es así. Ejemplo 1. Señora, ¿cuál de las dos colas le sabe más rico? La de la derecha, señor. ¿Por qué? Porque está menos dulce. Acá entra la pregunta determinante. ¿Por qué le gusta menos dulce? Bla, 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 bla. Ya no tiene mucho sentido lo que empieza a decir. Si eres emprendedor y te gusta el mundo de las ventas, suscríbete a este canal y estaremos subiendo contenido de los mejores libros, en la cual te los narraremos capítulo a capítulo y verso a verso. Suscríbete.